Sí, bienvenido, bienvenido, ya estamos en línea. Y Luis, bueno, si sales del aire es porque Liliana te sacó. Hey, Es la la única administradora, la para esto. patrona. No es cierto, ya no puedo hacerlo. No, ya no tengo ese privilegio Vas a ver. de agregar a las personas, no de sacar. Yo hace un año que no tengo privilegios, entonces Por mí pongo a todos así, órale. por mí está seguro. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar con el Evangelio de Juan, pero vamos a empezar con el análisis sintáctico. El análisis sintáctico, Luis, porque vas empezando, Sí. te vas a dar cuenta del proceso. A ver si terminando, cada uno de los que estamos participando en esta ocasión, vamos a hacer un análisis completo de una porción de la Biblia, ¿ya? De una porción del Evangelio de Juan. Particularmente de una de las señales que se mencionan en Juan. Va a empezar la hermana Liliana, va a hacer los 3 análisis que le faltan: análisis sintáctico, análisis verbal y análisis sintético. Luego sigue Abraham o Marijose, ¿no? Marijose. ¿A quién le tocó el segundo? Le toca a Abraham. Okay, Abraham ahora es el tercero, qué abusiva, la segunda señal. Luego a Marijose le toca la tercera. Te voy a dar chance y voy a hacer el cuarto. No, voy a hacer no, ya el cuarto sería tuyo. Sí, ya el cuarto sería tuyo. Entonces, está bien, hermano, para que lo refuerce. Tienes 3 oportunidades para aprender a hacer. Sí puedes, no es nada complicado. ¿Sí? Sí, no es nada complicado. Aparte, Luis, Han comido para Luis. no es neófito, ya conoce. Bueno, entonces, ahora, hoy vamos a ver el sintáctico. ¿En qué consiste el análisis sintáctico? El análisis sintáctico consiste en descomponer, como su nombre lo dice, sintácticamente, el texto bíblico, es decir, ver la relación que existen entre las diferentes partes de la oración. Entonces vamos a empezar. Obviamente ya lo hice yo aquí, y bueno, vamos a ¿dónde estamos? Tengo que agregarlo, permíteme. Ya está ahí. Díganme si se ve bien o le aumento el zoom. Yo creo que se aumenta un poquito, ¿no? Aumentamos. En la PC se ve bien, pero probablemente en los dispositivos. Exactamente. Y aparte se ve la letra de diferentes tamaños. Esa se ve muy bien y las otras están más chiquitas. Sí. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a cambiar la letra arriba. Media hora después. Sí, media hora después. Él respondió. Ahí está, ¿no? Sí, es que como puse que lo hicieran todo. Ahí está. Parejo. ¿Ahí lo vemos bien, María José? Sí, ya se ve mejor. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, Luis? Lo que hacemos es descomponer el texto, buscar la relación que existe entre cada una de las palabras. Por ejemplo, aquí empezamos en el principio, es la primera parte, ¿no?, de la oración. Esta obviamente es una circunstancia, es un objeto circunstancial que nos va a decir qué sucedía en el principio. Y está el verbo, en el principio era el verbo. El verbo lo ponemos aquí abajito porque nos está repitiendo, aunque la verdad es que realmente es la misma relación, es el sujeto. En el principio era el verbo, o sea, el verbo existía, es lo que quiere decir. Y luego el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí hay algo interesante que quiero hacer notar. Aquí, si te fijas, pues tenemos los verbos y aquí el sujeto o el predicado, ¿no? Realmente, propiamente dicho, si lo acomodáramos sujeto, verbo y predicado, esto tendría que estar en esta posición, ¿sí? En el principio, el verbo, porque esa era la idea. En el principio, el verbo era, ¿sí? También, en este caso, el verbo, si lo vamos a acomodar como sujeto, verbo y predicado, el verbo era con Dios, ¿sí? Y aquí otra vez tendríamos que irnos y el verbo
era Dios, ¿sí? Si lo quisiéramos acomodar, aquí puede, tiene cierta libertad con tal de que entiendas lo que estamos haciendo, ¿no? En el texto griego aquí hay una composición, les decía la semana pasada, esto es un himno, se considera un himno. Su forma es una forma poética y la estructura que sigue, por eso lo dejé de esta forma, la estructura que sigue es esa, ¿no? En el principio era el verbo. Esta es la primera oración, pero la segunda empieza con la última palabra con la que terminó la primera oración, ¿sí? Y vuelve a hacer exactamente lo mismo con la otra. Aquí no lo notamos en español, ¿sí? Aquí no lo notamos en español, pero aquí debiera de aparecer aquí primero Dios y luego el verbo, por la forma en que se estructura el griego, ¿sí? Entonces, pero no sé si se acuerdan, hay un juego, me parece que hay un juego que jugábamos de niños, o algunos jóvenes, por cierto, también lo he visto en reuniones de jóvenes, donde alguien dice una canción y donde termina, esa palabra con la que terminó debe de continuar o debe de empezar la siguiente canción u oración, y así sucesivamente. No sé si lo han jugado. No, yo no. No, igual yo no lo he jugado, pero sí lo he visto. Pero no con Sí, canciones, con palabras. Sí, yo O también. bueno, oraciones. Con palabras, Se bueno. me hace que fue antes de nuestra época, Paz. Sí, desafortunadamente. ¿Es él o soy yo? Es él, ¿verdad? Es tu Ah, Lili. sí. Y es que batallé para entrar y dije, ya, A otra ver, pase vez. con G. Está batallando, No, hermano. algo pasó aquí también se me fue. Ujú. Bueno, entonces les decía, eso es lo que se hace aquí, ¿no? En el griego es lo que pasa, se termina en verbo y luego la siguiente oración empieza con verbo, termina con Dios, y la siguiente oración empieza con Dios y termina con verbo, porque está haciendo una composición poética, ¿sí? Aunque no lo podemos hacer porque el español funciona gramaticalmente, funciona ligeramente diferente. Y digo ligeramente porque hay muchas similitudes entre el griego y el español, la gramática. O sea que a hablando. lo mejor pudiera ahí decir, y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Sí, No. o sea, ¿Sí? lo que pasa es que el sujeto sigue siendo el verbo. En todos los casos, el sujeto es el verbo, ¿sí? En todos los casos, el sujeto es el verbo. Pero en la estructura, en la forma en que se estructura, coincide que la última palabra es la primera. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, en el principio era el verbo, ahí terminó. El sujeto se dijo al final, no se dijo al principio. ¿Sí? Paz, Mande. te puse una liga en WhatsApp del interlineal de Juan 1.1. Ajá. Sí, Okay. Sí, para verlo. Ahí. Ok, vamos a ver para... Sí, que lo vieran. Sí, era parte de lo que iba a hacer, pero estuve batallando para encontrar el texto. El rollo. No, encontrar el archivo, este archivo. Por ejemplo, aquí está, ¿no? En el principio, aquí está, en el principio era el logos, aquí está la palabra. Y luego dice, y el logos, termina con logos, ¿sí? Era con Dios. Estaba siendo Dios. Y aquí otra vez, en la siguiente oración empieza con Dios y Dios era el logos, ¿sí? Entonces, la siguiente oración empieza con la primera palabra con la que terminó, con la última palabra de la oración anterior, ¿sí? Entonces, es una forma de estructurar. Aquí vamos a dejar esto porque a lo mejor lo usamos al ratito. Pero entonces, nada más para hacer esa señal. Entonces, aquí lo que hacemos, Luis, es descomponer. Entonces, en el principio era el verbo lo dejo en la misma posición porque cumple la misma función. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí es la única forma en la que conservo, siguiendo la estructura del español, donde conservo la posición. Pero puedo poner todos estos acá y estoy bien,
¿Por qué? Porque estos cumplen la función de sujetos. En el principio, el verbo existía. En el principio, el verbo era con Dios. Y en el principio, el verbo era Dios. ¿Sí? Una declaración muy, muy fuerte para iniciar el evangelio, ¿sí? Porque está entrando de lleno, hablando de Jesucristo como Dios mismo. No nos ha dicho que es Jesucristo, pero conforme avance la lectura, va a decirnos. Ahora la palabra, el verbo, voy a irme, iba a hacer el análisis verbal de una vez, pero no, para no confundir a Luis. A mí se me ocurría que el 4 podía ir en la D. El 4. El renglón 4. Ajá. El verbo. Cuando lo vi desde la primera vez que lo... Sí, así lo puse. El verbo y lo... porque tú tenías los dos. El 4 y el 5. Okay. Sí. Siguiendo así la estructura lo puse aquí, pero si quiero seguir la estructura de sujeto, verbo y predicado, pues serían los dos acá, porque el verbo es sujeto, aunque estructuralmente lo hayan puesto después del verbo, del verbo era, me refiero. Después del verbo era, la palabra, el sustantivo, el verbo, viene siendo el sujeto. Entonces, por eso lo dejo en esta posición, ¿sí? En esta parte, en esta primera parte, cuando menos, ¿sí? Que lo puedes dejar en la otra forma sin ningún problema, ¿sí? Pero para dejarle claro a Luis que estamos ordenando, entonces prefiero dejarlo hoy aquí, para que a Luis le quede claro que aquí está el sustantivo, aquí está el predicado, y aquí está el verbo, y aquí está el predicado, el complemento. Y cuando menos en esta porción se conserva, ¿no? Si en el principio el verbo existía, en el principio el verbo estaba con Dios, en el principio el verbo era Dios. Entonces, de hecho, todo esto puedo moverlo hasta acá, porque todo esto es bajo la misma circunstancia. Entonces, si te fijas, en el principio es lo que domina todo esto, ¿sí? Es lo que hacemos, Luis. Okay. Muy bien, seguimos con el segundo verso, donde hace un ligero cambio. Ya no sigue la misma estructura, pero sigue hablando sobre lo mismo. Era en el principio, sigue hablando, sí, sigue existiendo la conexión con el verso 1. Era en el principio con Dios. Eso era lo que existía, ¿sí? Y empieza... hermano, ¿y ese era no puede ir junto con los demás era? No, porque ya cambió. ¿No? Ya es otra cosa. Es lo que decía. De hecho, este es un título, ¿sí? Este es el inicio con una declaración, te digo, es una declaración de fe tremenda, muy fuerte, pero luego aquí nos va a numerar, a decir cómo eran las cosas en el principio. Ya no hablando del principio de Dios, ya no de Dios, ¿sí? O sea, esto existía antes de que todo empezara. Y cuando todo empezó, las cosas fueron así. Entonces, o sea, se refiere a las cosas o al verbo del cual está hablando. Así es. En esta parte nos está hablando de la eternidad. Nos está diciendo, cuando todo empezó, Dios ya estaba. El verbo ya estaba. ¿Sí? Nos estaba hablando de la eternidad. No sé si me entiendes. O sea, lo que está diciendo, el verbo ya existía desde el principio. ¿Del principio qué? Pues de nuestro principio, el principio de la creación. Pero Dios ya estaba, el verbo ya estaba. Porque el verbo estaba con Dios, porque el verbo era Dios. No está hablando de la eternidad del verbo. ¿Sí? Okay. Esta parte nos habla de eternidad, la eternidad del verbo. Y aquí nos está hablando ahora sí del principio. ¿Cómo empezó todo? Bueno, este es el principio. Todo inició con Dios. Todo inició. Antes de que todo empezara, Dios ya existía. Eso nos dice el versículo 1. El versículo 2 nos dice, y Dios empezó las cosas así, ¿sí? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Pero la pregunta, Lilia, ¿quién era este? Este era el verbo, ¿no? Sí, esa es mi pregunta. Si no, es una declaración, no es un pronombre, personal,
no es un pronombre personal, nos está diciendo así eran las cosas, ¿sí? Así eran las cosas en el principio. Porque como está en español, a mí me sonaba como que en el principio estaba Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Y luego, como que dice Jesús. Jesús era en el principio con y Dios. Jesús era en el principio con Dios. A Y ver, que todas las cosas por él fueron hechas. Ok, dame chance. ¿Este es qué? ¿Aurus? Ese estaba haciendo en el principio. Le puedes dar en el 3778 para que te dé la definición. Donde dice arriba. No busco la definición. Bueno, pero bueno, busquémoslo, ok. Es un artículo, derivación. Ok. Este hombre, esta mujer. Un pronombre demostrativo. Ok, muy bien. Yo lo había visto diferente, gracias. Lili. Ok. Muy bien. Ya está lavando sus faltas. Gracias. Literales. Muy bien. Ok, bueno, al final, entonces no es una introducción a lo que sigue, sino la conclusión. Entonces, esto yo lo estaba poniendo como la otra parte, pero sería al revés. El 2 va con el 1 porque nos está diciendo esto. Nos está sintetizando esta verdad, estas 3 verdades, ¿sí? Hablando de el Pero verbo. no quedaría en el C y era en el D. Ok. Ay, bueno, no sé. Luego por eso me confundo mucho, ¿eh? No, estás bien, muy bien. Como puedes ver, Luis, todos podemos aprender. Estoy aprendiendo yo, ¿puedes creerlo? Lo tendríamos que poner aquí donde está el verbo. ¿Sí? Era el verbo. Vamos a cambiar todo esto. Ajá. Y lo vamos a cambiar aquí. ¿Sí? En el principio, nos regresamos al principio de la circunstancia con Dios. Ahí está. Muy bien. Y quitamos el era del 11. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya ves, Luis? Okay. ¿Liliana puede? No sé si fue. ¿Ves por qué te decía Liliana? ¿Ves no, por qué te decía Liliana que si nos veías de Facebook, ¿dónde está la diversión? Sí. Ya sé, ¿verdad? No. Para los que no ven en internet, no. Todos aquí son muy, muy capaces. Como pueden ver, todos me enseñan. ¿Sí? Entonces. No, ya que llegó Luis va a ser peor. Sí. Ya nos va a enseñar a todos. Todos podemos aprender, nadie lo sabe todo, ¿sí? O bien, entonces, así, mire, ya quedó muy bien, Liliana. Excelente. Entonces, en el principio. Nomás porque lo está explicando y empiezo a pensar. Ese es el sujeto, en este caso no es. Sí, viene siendo el sujeto que se refiere al verbo muy bien. Verbo. Y para eso nos sirve el griego cuando el español no nos ayuda. Este es el verbo. O sea, ese es el sustantivo, el sujeto. Este es el verbo y este es el complemento con Dios. Muy bien. Luis, no te quiero asustar, pero tienes que aprender griego. Hey. Ya me estoy dando cuenta, digo. El hablado está a lo mejor más o menos, pero escrito te lo tienes que tener muy bien. No es cierto, estoy jugando. No es cierto, pero hay muchos recursos. Pero las ventajas que tenemos es que existen muchos recursos. Y ya con eso vamos a cambiar todas las cosas, ¿sí? Exacto. Todas las cosas por él fueron hechas. Bueno, que podríamos dejarlo acá porque es complemento, ¿sí? Por él fueron hechas todas las cosas, pero respetando la estructura original o cuando menos del español. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas. Este es nuestro sujeto, este es el predicado. Este es el complemento, ¿qué sería? Ese sería el sujeto, pero es un sujeto pasivo. ¿Lili? No, este es un sujeto, pero es un sujeto pasivo, ¿sí? Si siguiéramos la estructura de la oración, tendría que ser sujeto, verbo y el predicado. Este sería el complemento. Todas las cosas por él fueron hechos. Si lo dijéramos normal, sería todas las cosas fueron hechas por él, ¿sí? Es un instrumental, es un complemento instrumental, una circunstancia instrumental. Nos dice
quien las hizo, ¿sí? Y este es un sujeto pasivo porque recibe la acción, fueron hechas. Lo que sí tenemos que saber, Luis, es español, ¿sí? Sí, yo, es lo que me estoy dando cuenta. Entonces, en la columna B, eso es En este caso sí irían el sujeto. En el caso, en este otro caso, ¿sí? Recuerda, aquí hay secciones. Está la sección del 1 al 2, donde en la columna B va la circunstancia en el principio. La columna C tenemos el sujeto, ¿sí? Ok. En la columna D tenemos los verbos y en el inciso E tenemos los complementos, el predicado, ¿sí? Ahora, ojo, porque no siempre vamos a seguir estas estructuras, va a depender muchos de varios factores. En este caso se presta y nos queda muy bien, porque desde el principio podemos ver todo muy claro. Nos dice que en el principio el verbo existía, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo esto desde el principio, ¿sí? Entonces, todo esto está influido, ¿cuál es la palabra? Realizado en el contexto del principio. Y luego el verso 2 nos da un resumen. Hablando del verbo, era con Dios desde el principio. Esto así era, ¿sí? Nos está resumiendo todo, ¿sí? Cuando habla de habla del verbo, habla de Jesucristo, que más adelantito lo vamos a ver, ¿sí? Y luego aquí seguimos. Todas las cosas, sería el sujeto, fueron hechas por él. ¿Va? Sin él, estamos otra vez hablando del sujeto, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está medio aquí curioso, ¿no? Pero bueno, así está ¿Es como un trabalenguas griego? Sí, está. Bueno, no lo sé, pero sí en el español nos queda aquí curiosito, ¿no? Pero es lo que está diciendo lo mismo, pero en el sentido contrario. De hecho, es una figura, ¿no? Por un lado dice de manera positiva, todas las cosas fueron hechas por ellos, por él, y luego todo con negativo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho. Entonces, hay una doble negación. Fue hecho. Para enfatizar, todo fue hecho por el verbo. Recuerden que aquí de quien está hablando es del verbo. Y otra vez, nos dice que todas las cosas fueron hechas por él, y luego en él, nuevamente del verbo, estaba la vida. Entonces ahora el verbo es el origen de la vida. Les digo que todo esto que es un himno, se considera un himno, es una declaración teológica, pero tremenda. O sea, empieza desde el principio con esta carga, con declaraciones muy, muy fuertes, muy enfáticas. ¿Sí? Entonces el verbo es el origen de la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Nuevamente, su origen. Empieza aquí a incluir varias, ¿cómo se llaman? Antítesis, varias juego de palabras. Va a ser muy común en Juan. Va a hablar de contrastes, por ejemplo, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, lo alto y lo de abajo. Esos contrastes los vamos a ir notando. Usa mucho las antítesis o antítesis, que es antónimos, si quiere verlo de esa manera también. Entonces, aquí está. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego una declaración: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Ya? Entonces, no prevalecieron. Observen cómo aquí hay una reflexión. Algo que sucede en Juan es que nos está contando una historia o está declarando algo, y luego hay reflexiones, ¿sí? Hay ciertas partes donde se detiene. Entonces, en él estaba la vida de la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Y luego la reflexión: y las tinieblas
no prevalecieron. De estarnos contando una historia, de repente se va al futuro, viendo hacia el pasado y dice, las tinieblas no prevalecieron contra él. Se va al final, no sé si me entiende. Apenas está diciendo de que viene, ya vino la luz, apenas vino, y brum, se brinca al final y dice, y las tinieblas no prevalecieron. ¿Sí? Entonces aquí vemos esa reflexión. En Juan podemos ver constantemente esa reflexión. Hay comentaristas que viendo todo esto opinan que el Evangelio de Juan es una especie de devocionario, y que no solo una especie de devocionario, sino que también la obra de una comunidad, donde la comunidad está también poniendo sus reflexiones. Entonces van avanzando, como cuando estamos platicando y luego también nos brincamos a otra parte que tiene relación, pero como un testimonio o como una conclusión, pero viendo hacia atrás, no continuando con la historia hacia adelante. Entonces eso es una de las cosas que va a hacer, ¿sí? Entonces las luces, las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siguiendo la misma idea de haber sido, no, las tinieblas no prevalecen contra ella, pero no, lo dice en pasado. Ya se demostró que las tinieblas no prevalecieron. La luz de la vida triunfó. O sea, va avanzando así. Es una composición aquí interesante. Entonces, hasta aquí nos está diciendo entonces, primero, que el verbo existe en la eternidad y que él dio origen a todas las cosas que existen, incluyendo la vida. ¿Sí? La vida, y esa vida prevalece. ¿Sí? Entonces, nos está dando ya una conclusión. Continuamos con el verso 6. Y en el verso 6 hace una especie de intermedio. ¿Sí? Perdón, regresando un poquito para atrás. No sé si es algo que vamos a ver ya en el análisis verbal. Igual así cuando decíamos de que la luz también es Jesús. Porque en él estaba la vida. ¿Sí? Y lo dice, y la vida era la luz de los hombres. Y luego ya se refiere a la luz en las tinieblas resplandece las tinieblas. Ok. Sí, y si se fijan, desde el principio va introduciendo todas esas palabras que van a señalar hacia Jesús. ¿Sí? Entonces, primero el verbo era con Dios, y luego el verbo fue el creador, el verbo es el origen de la vida, y la vida, obviamente, estamos hablando de que era la luz de los hombres. Ya aquí en la vida, ya no está hablando de la vida biológica, sino básicamente lo que está diciendo es que él es la vida y la vida es la luz. ¿Sí? Entonces sí, aquí hay un ligero cambio, es el origen de la vida, pero a final de cuentas es la vida misma. ¿Sí? ¿Y es la luz? y es la luz, sí. Va introduciendo todos esos términos que más adelante Jesús va a hablar. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Entonces desde un principio nos va metiendo esa idea, va declarando, está sintetizando el evangelio en un poema y en una declaración, como le decía, muy, muy profunda. Una declaración teológica muy profunda. ¿Seguimos? Gracias. Hugo, y de tiempo en tiempo nos va a hacer esto, nos va a meter reflexiones y luego va a haber una ligera interrupción, ¿sí? Aquí se acuerdan de Juan, aquí introducen a Juan, ¿sí? Hubo un hombre enviado de Dios, ¿sí? Existió un hombre que era enviado de Dios, el cual, ese hombre, se llamaba Juan, y este hombre vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Aquí hay que mover todo esto. Como puedes ver, Luis, de repente no lo logramos a la primera. Aquí tendríamos que poner vino. Es el verbo. Enviado, se llamaba. Entonces, seguimos con la concordancia aquí. Y si vamos a hacerlo todavía más, tendríamos que mover aquí. Se Dios, puede dividir, ¿verdad? De Dios, para seguir respetando lo de verbo
sujeto y predicado. ¿Sí? Hubo un hombre, el sujeto, enviado, el verbo y de Dios, el cual ese hombre se llamaba, ese es el verbo, Juan. Perdón, era aquí. A veces o en las prisas o en que no lo notamos, pues no lo notamos, pero en una segunda pasada ya lo vemos, ¿no? Este vino por testimonio. ¿Qué iba a poner aquí? Bajarlo, ¿no? Sí, bajarlo porque lo tiene ahí vino junto. Sí, bien. Ok, gracias. Esto vino por testimonio. Que aunque ya no es un sustantivo, como quiera que sea, es un complemento, ¿sí? Como testimonio, este vino por testimonio, este vino repitiendo para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? Aquí tenemos podríamos pensar en una redundancia, ¿no? Una repetición. Este vino por testimonio, este vino para que diese testimonio de la luz. Es una redundancia, pero recuerden que la redundancia es lo que la intención es dar énfasis. A fin, este vino a fin sería acá, todo esto sería hasta acá. Este vino a fin de que todos creyesen por él, ¿sí? O para que dice testimonio a fin de que todos creyesen por él. Ahí está esa relación, ¿no? El caso es que nos dice por qué vino y nos va a decir la consecuencia del testimonio. La consecuencia del testimonio es que crean por él. Y hace la aclaración, no era la luz. No vaya el 8. Ahí es el 8. Sí, ese es el 8. Nada más que lo dejé acá. A veces ocurren los errores de dedo. Ok, no era la luz, que nos quede claro, ¿sí? No era él la luz. Si quisiéramos Juan el Bautista no era la luz. Así es. Si quisiéramos descomponer esta parte, pues podemos hacerla, ¿no? Y vamos a necesitar 2, porque aquí sería él. Él. El sujeto. Y la luz la tendríamos aquí abajo. Ya. O sea, así se lo ponen para poderlo entender, ¿verdad? O sea, como complementario. Sí. Ahí está. No era él la luz. Para que nos quede claro dónde está el sujeto, dónde está el verbo, dónde está el complemento. ¿Ya? El análisis sintáctico tiene ese propósito, comprender el texto y la relación que existe entre las diferentes partes, las diferentes palabras. ¿Quién depende de quién? ¿Va? Ok. Entonces, sino para que diese testimonio de la luz. Este sino tendría que ir aquí abajo de aquí, sí, porque está contraponiéndose. Sí, para que diese testimonio. Y para que iría a la par de este otro. Ajá. E insertarías un versículo en el 5:5. Sí. Ok. Esto lo hago yo en Excel, esto lo hacíamos en hojas y teníamos que pegar hojas y hojas y hojas y hojas. Y luego cuando quería revisar algo, se iba, ¿cómo le hacía? Pues te vas todo para la el derecha. piso ahí, todo el piso tapizado. O algo así. Tenía un buen borrador también. Sí, no, para que diese testimonio. Entonces aquí te está contraponiendo, ¿no? Curiosamente también es una negación, no era, sino. Sí. La pregunta de que yo tengo la duda es, ¿por qué fue caminando con las columnas hacia la derecha y no se fue hacia abajo? Por la dependencia.
Bueno, en este caso, Sí. porque esto a mí me parece una inclusión, rompe la línea del pensamiento, ¿sí? Ok. Y ahorita te vas a dar cuenta cómo va Habla a de regresar. otro temita. Sí, exactamente. Entonces, ahí hay una interpolación, está metiendo algo saliéndose del tema, se salió aquí ligeramente del tema. Pero yo entendía, o al menos cuando lo estaba viendo ahorita, dije, pues ya como que se acabó la escena y es otra, como que volteó la página. Entonces a lo mejor si lo hubiera hecho yo lo hubiera mandado a la A. Ah, sí, lo que pasa es que ahorita te vas a dar cuenta cómo regresa. Ok. Vamos a terminar esta parte y vas a darte cuenta cómo regresa a continuar hablando acerca del verbo. Es que recuerda, está hablando del verbo. Ajá. El verbo en la eternidad, el verbo en la creación, el verbo venciendo, y luego va a volver a hablar del verbo. Entonces, como que esta parte, esta anotación de Juan, interrumpe. O de la comunidad. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Me refiero a Juan hablando del Evangelio, ¿no? De la obra. O sea, como que estaba escribiendo y luego se acordó de Juan y dijo, déjame pongo aquí. Ándale. Exactamente. Por Que es lo que decía cierto. ahorita el pastor, que estamos hablando una plática y luego de repente sacamos otra que tiene relación. Luego Al final decimos, ¿y de luego qué estábamos hablando que acabamos con esto? Sí, exactamente. Pero cuando tenía no regresamos. Sí. Y es cuando Esa es decimos, la no te idea. vayas por la tangente. Esa es la idea. Entonces, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, si se fijan, aquí nuevamente, ¿dónde está? Ah, no, esto es parte de lo que dice, ¿sí? A fin de que creyesen en él. Y luego vuelve a repetir eso. Para que diese testimonio de la luz. De la luz. Y así el 9. Este iría acá. Con la luz de arriba. Sí, con la luz. Sí, porque de hecho, si te fijas, se está repitiendo. Para que es testimonio de la luz, para ese testimonio de la luz. Nada más que aquí está contraponiendo. Él no era la luz. Él viene para dar testimonio de la luz. ¿Sí? Y otra vez, otra reflexión dentro de la, ¿cómo decimos? Pongámosle nombre de esta intervención. ¿Cómo le ponemos a estas intervenciones? Pongámosle nombre. Les voy a ¿Enlace? repetir. ¿No? Participación. ¿Enlace, ¿verdad? Enlace. Participación. De esta participación, ok. Participación. Dentro de esta participación, ¿sí? Existen también las reflexiones. ¿Sí? Otra reflexión sobre la reflexión. Oye, si Juan no era la luz, vino para dar testimonio de la luz. Y luego vuelve la reflexión, ahora sobre la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. ¿Ya? Entonces, hay una reflexión sobre la participación que han hecho. O sea, no es cualquier luz, es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y es en presente. No es en pasado, Que alumbró. ¿sí? Sino es una declaración de que hoy nosotros somos testigos de que esa luz permanece, aun cuando él ya no está, por cierto, porque toda esa reflexión es a posteriori, es después de que Jesús ha resucitado. Entonces, una reflexión sobre la participación, para que diese testimonio de la luz, y no cualquier luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sí, en una declaración de magnificencia, de asombro, de plenitud, de gozo. No es cualquier luz. ¿Ya? Es otra vez la luz del mundo. Es la luz. Ándale, vamos otra vez a esas reflexiones, a esas menciones sobre Jesús, ¿no? ¿Y en qué parte, aquella luz, perdón, pastor, la de aquella luz verdadera, en qué parte va a quedar? Bueno, digo, todavía sigue siendo parte, sigue siendo de la parte de la los comentarios de ellos. Sí, todavía sigue siendo. De la reflexión. Recuerden por eso hablábamos de la participación. ¿sí? Vamos a ver ahorita, sí, vamos a ver ahorita. Digo, ya ven que hemos cambiado algunas cosas, bueno, puede seguir cambiando, vamos a ver.
Por lo pronto, mi conclusión primera era esa, que forma parte de la participación. ¿Ya? Okay. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo, en el mundo estaba y por el mundo, y el mundo por él fue hecho. Creo que me debo de regresar. Aquí es donde sí, creo que ya regresó, perdón. Entonces, aquí me parece, o por qué lo puse aquí, déjenme lo veo, porque déjenme, lo voy a hacer chiquito para poder tener la visión, ¿sí? Okay, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, lo dice, y aquella luz verdadera. Ajá. Desde el 9, ¿no? Desde el 9 ya regresó. Ok, perfecto. No, sí se debe regresar acá. ¿Sí? Porque es lo que le decía, que existe me alejo y luego pum, me vuelvo a acercar, ¿sí? Rompe la línea, nada más que aquí no sé por qué razón la puse tan lejana, pero sigue con la línea, ¿sí? Sigue con la línea. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, aquí está, sería la continuación. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra y quién? Ya se desvía contra la la luz luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz. ¿Sí? Ahí donde termina esa participación de hubo un hombre de Dios, y luego regresa hacia atrás. Entonces, me voy a ir hacia acá, porque ya es la continuación, hablando de la luz. Luz. La luz. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y luego continúa, en el mundo estaba. Recuerden que todo fue hecho por él, ¿sí? Y en el mundo estaba. Entonces ya volvemos al inicio. Sigue hablando acerca del verbo. Por eso les digo que esta parte es una participación, ¿sí? Perdón, pastor, ¿y en lo del mundo estaba? ¿No queda en el principio? ¿No? Pregunta, es pregunta. Sí, por eso vamos a mandarlo para allá. Sí, el 10 sí. Sí, o sea, todo esto ya vamos a enviarlo para allá. Perdón, no le escuché que había dicho eso. O sea, ahí lo va a poner a partir de la B. Para que vaya junto en el principio. Vamos a ponerlo aquí ahorita y ahorita revisamos esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedó el mundo abajo? ¿Dónde moviste? Acá está el mundo. En el mundo tendría que ser un circunstancial, nos iríamos al principio. ¿Tienes razón? Tienes razón, Luis. Esto se iría a la columna B, concordando con el principio, porque es la circunstancia. En el principio y luego en el mundo. ¿Ya? Entonces, una circunstancia y lugar. Ya déjenme hacerlo más grandecito. ¿Ya? En el mundo estaba. Y el mundo, otra vez esa secuencia. Se va a ver, ¿no? Aunque este es sujeto. Y el mundo, por él, fue hecho. Pero el mundo. Fíjese que me gusta entonces que se venga acá. Hey. Esta relación. El mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hey. Quiero dejar esto aquí. ¿Verdad que sí? Sí. En el mundo estaba. Sí, creo que sí. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si se fijan, ya regresó al tema. ¿Sí? Si notan que como esto es una participación. ¿Sí? Esta es una participación. Y bueno, aquí vuelve al tema principal. Dios existe en la creación, Dios lo hizo todo, el verbo, y el verbo estaba en el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y continúa a lo suyo vino, es conclusión de esta, no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El rechazo. Lo suyo primero es su misión y los suyos es su
gente, digamos. Digo, Sí, muy bien. porque son dos Sí, suyos, sí. los sujetos Sí. o los Ujú. a lo que vino. Muy bien. Pero Más, suyo pudiera ser como que un verbo o no. A lo suyo vino, o sea, lo que iba a ser. ese es el verbo. Este es el objetivo. ¿A qué viene? ¿Por qué ¿Eh? viene? ¿Cuál es su Sí. motivación? Sí. Pero habla de su propósito. Él vino a cumplir su propósito, o lo suyo. Sí, es que Su pertenencia vino. sí. Realmente no, tendría que ser pertenencia, Abraham. No tanto misión, digo, que podemos darle el enfoque, pero Ujú. esto se refiere a lo mismo, es algo que le pertenecía, es un pronombre posesivo, si es un pronombre, pues a lo que era suya, a lo que le pertenecía, a eso vino. Y luego lo dice, a los suyos, refiriéndose a lo que es importante. No se trata del mundo en cuanto a la creación, sino al mundo en cuanto a las personas, sus habitantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la diferencia? Eso es lo general, pero esto es lo particular, a lo que realmente le importa de este mundo no es la tierra, sino los habitantes, Las las personas, los seres humanos, ¿sí? Y ellos no le recibieron. Y luego el contraste, otra vez otro contraste, más a todos los que le recibieron, tendríamos que poner aquí acá abajo, ¿verdad? Ujú. Le recibieron. Ujú. Ya había un recibieron, ¿eh? Mande. Ya ves que te autocompletó, le recibieron, porque ya había un No me fijé, estaba viendo acá el teclado. ¿Sí? No le recibieron, más a todos los que le recibieron, ¿sí? Ujú. A los que creen en su nombre, es una definición, es donde les decía que hay un paralelismo. Los paralelismos siempre nos ayudan a definir lo que quiere decir. ¿Qué significa que lo recibieron? Los que creyeron en su nombre. En su nombre. Ujú. A ellos les dio Les dio potestad poder. Ujú. de ser hechos hijos de Dios. Y luego otra declaración, los cuales, los hijos Los de hijos de Dios, Dios. Ujú. no son engendrados de sangre, Ujú. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de varón, no De son carne. engendrados, perdón, de carne, no son voluntad, sino que son engendrados De por Dios. Dios. Aquí tenemos una elipsis, la omisión de un verbo. Pudiéramos verlo mejor, déjenme lo acomodo, para que quede más clara esa elipsis. es correcto. Está mejor así. No son. Ujú. Lo movemos. Sí, no son engendrados de Dios. Y aquí está la omisión, el verbo que nos Ujú. falta. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué horas son? 3 minutos. Tiempo Y más que aquí, suficiente. la identificación del verbo con alguien que todos conocimos. Así lo están diciendo ellos. Y aquel verbo se vuelve al Otra inicio, vez al verbo. se vuelve inicio, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne. Si no te Y ahí, quedó claro, habitó entre nosotros. Ujú. Tan habitó entre nosotros que nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Perdón? le iba a decir, donde dice, y aquel verbo queda junto o verbo se separa en la C, para que quede Lo con la C pongo de los junto. verbos. No, está junto. Aquel verbo, ¿qué pasó con él? Fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria, ¿sí? Ujú. Todavía no le pone nombre, pero ya es indiscutible para quienes conocieron a Jesús de quién está hablando. Ujú. ¿Sí? Es Dios humanado, Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Por cierto, hay algo interesante aquí.
¿Se fijaron las fiestas cuándo se realizaban? Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque igual ya no avanzamos, pero nada más sí, es que ya no avanzamos, ya se nos acabó el tiempo. Pero Todavía nos queda un minuto hacer más. esto, ¿sí? Todavía podemos. Voy a dejarlo aquí y de aquí continuamos, versículo 14, la próxima semana. Pero voy a cerrar porque necesito abrir el otro archivo que tiene el mismo nombre. Tengo que pasar esto, unificarlos. Guárdelo, por favor, antes de que lo cierres, ¿sí? Bueno, guardado. Si no, te pregunta como quiera. Ya está guardado. Pero bueno, déjenme cerrar y abro el otro. Que se llama igual. Que se llama igual. ¿Dónde está? Puedes ponerle versión 1, versión 2. No, hay que unificarlos, es que tengo que unificarlos. Es que uno lo hice cuando estaba en Obregón y otro lo hice aquí en casa. No tenía acceso a los... no tenías el USB. Sí, aquí está. A donde yo quiero llegar es que las fiestas, perdón, todas las señales tienen un contexto de una fiesta. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Entonces, por ejemplo, la primera señal, ¿sí? Es en Caná. No nos dice ahí, es unas bodas. Ahí no hay fiesta, ¿sí? La pachanga y la boda. La segunda sigue siendo en Caná, ¿sí? Pero esas dos primeras son en Caná, ¿sí? La primera y la segunda son en Caná. Pero las siguientes giran en torno a una fiesta. Por ejemplo, la tercera nos habla de una fiesta. Y lo que hizo el paralítico cuando lo sanó era día sábado. Entonces, puede ser que se refiere a la fiesta del Señor, porque es una fiesta. Sábado era un día de fiesta también. El sábado. Sí, era la principal fiesta, porque era una fiesta que se debía celebrar cada semana. ¿Sí? Cada séptimo día se celebraba esta fiesta, pero gira en torno. Pero observemos las siguientes. La cuarta es cerca de la Pascua y me llama la atención, es cerca. ¿Sí? Y luego se menciona mucho los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Miren, todo esto ocurre durante la fiesta de los tabernáculos. Estuvo buena la fiesta. Ya estuvo buena la fiesta. La quinta, también en los tabernáculos. ¿Ya? O sea, cuando los tenía todos reunidos es cuando hacía... Como que era el propósito de la señal que fuera testimonio a muchos. No se hacían en privado, se hacían en fiestas. Sí. No, recuerden que se hacían muchos, la mayoría de las señales de los milagros, como lo mencionan los otros evangelios, siempre había gente, o sea, casi nunca fueron a solas, siempre había gente. Que eso lo digo, Luis, porque lo vimos en la clase pasada. Ok. Pero lo que me llama la atención son las fiestas, tabernáculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se menciona la encarnación allá en Juan 14, y aquel verbo era carne y habitó entre nosotros, hay muchos comentaristas que dicen tabernaculó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Sí, lo he visto. Exactamente. Y el punto es que una de las fiestas que predomina en el Evangelio de Juan es tabernáculos. O sea, nada más una relación ahí. Y que Él va a ser nuestro templo. Todas las 6 señales, antes de la última, las 6 señales ocurren cerca de la Pascua. Cerca de la Pascua. Cerca de la Pascua. Pero la séptima señal ya fue en la Pascua. Es la Pascua. Que es donde se sacrifica el cordero. Aún no es la hora, antes. Que fue lo que le dijo a María, ¿qué quieres? Pero la séptima es en la Pascua. La pasión es en la Pascua. O sea que también las fiestas van apuntando hacia la hora, hacia el tiempo. Y lo que les quería señalar era esto, ¿no? La fiesta que predomina es la fiesta de los tabernáculos. Y lo que empieza diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda
en medio de nosotros. Nosotros. Es Bueno, se nos acabó el nuestro tiempo. templo. Pasamos. Se nos acabó el tiempo y 3 minutos. Y 3 minutos. Bueno, continuamos la próxima semana, nos quedamos en el verso 14. Entonces, así es como vamos haciendo esto, Luis. Ok, Recomendación, intenta hacer esto con el resto. ¿Por qué? Porque es la forma en que aprendemos, haciendo. No, primero voy a empezar ahorita lo que pusieron. O sea, la voy a volver a ver y voy a empezarlo a hacer en el Excel, Claro. ¿verdad? Y luego Ya lo lo Luego vas ya le haciendo. sigo y ya vemos la otra semana a ver cómo me fue. Así. Ay. ¿Sí? Porque así es como aprendemos, ¿sí? Ok. Haciendo. Y a veces lo hacemos una vez y luego cuando lo volvemos a revisar, pues cambiamos, como aquí lo hemos hecho. ¿Sí? Muy Cambiamos porque hay cosas que las entendemos, ¿sí? O algo que no percibimos y otra persona percibió, entonces hay que corregir, hay que hacer los arreglos. Así empezó Marijosa y ve qué lejos ha llegado. Ya ve. Y yo también. Y continúo. Y así continúo. A la hora me corrigen todo. Yo va, muy bien. Pero bueno. Por eso dije, Pero me está gustaría que muy le bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. nos vemos en un ratito. Muy bien, nos vemos un rato. Gracias. Bye. Bye. Dios les bendiga.